Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Divani Lozano. En este video me gustaría hablar sobre diferentes experiencias que he tenido con distintos autores y distintas lecturas, pero sobre todo me gustaría que este video fuera el parteaguas de un proyecto para hablar de autores latinoamericanos actuales con el objetivo de darles voz, de darlos a conocer y de invitarlos sobre todo a que ustedes también los lean. Voy a comenzar con Román Cortázar. Román Cortázar es un escritor mexicano nacido en Mérida. Su libro, Las derrotas del silencio, fue publicado en Vaso Roto. Ahí lo pueden conseguir. Y bueno, voy a hablarles un poquito primero del autor antes de entrar en materia. Nacido en Mérida en 1980, es poeta y ensayista, un infatigable viajero. Ha presentado sus trabajos en universidades y centros literarios de América Latina y Europa. Tiene un solo libro, Artificios del Fuego, publicado en 2009. En 2006 fundó la revista El Grito y la dirige desde entonces. Colaborador del semanario uruguayo Brecha y de varias publicaciones en México, como la revista de la Universidad de México y Desinformémonos, entre otras. En Argentina, Página 12 y Marcha, en Venezuela y España. Y bueno, esto es un poquito acerca del autor. Vamos a hablar sobre los elementos técnicos, los elementos psicológicos, en mi caso, que soy estudiante de psicología. Me gustaría platicarles también qué áreas a mi parecer se pueden mejorar y hallazgos en el contenido y en la edición. Sobre la obra puedo decir que tiene una musicalidad notable. Hay una lírica, hay ritmo, hay coherencia en la mayoría del contenido. Los poemas, en cuanto a forma, la primera parte, vamos a separarlo a la mitad. La primera parte es verso libre y la segunda parte es poema en prosa, ¿ok? Lo que pasa es que no hay una separación como tal, sino que hay un entrelazamiento. En la primera parte se filtran, vamos a decirlo de esta manera, dos poemas en prosa y en la segunda parte se filtran algunos poemas en verso libre, como si de alguna manera son dos manitas que se están separando y que se están despidiendo. En fondo, ¿de qué está hablando Román en su obra? Se habla de la memoria, se habla del amor, se habla de la muerte, se habla de todo lo importante que puede llegar a ser rescatar a esos otros que ya no están. En su obra también se demuestran cierta cantidad de influencias. Eduardo Galeano, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, Tomás Segovia. De alguna manera el autor nos demuestra que mucho de su contenido parte de otras lecturas, parte de otras experiencias que él ha tenido con otros autores. Me parece muy importante señalar esto porque de alguna manera es como si trajera estos autores nuevamente desde su propia voz. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en elementos psicológicos. Es interesante cómo a partir de ciertos tropos literarios se puede hacer un análisis de la personalidad del autor. Aquí, por ejemplo, en este poema que les voy a leer hay una geminación, es decir, una repetición de palabras más de 2 veces, que dice así: matar al fénix. Arranqué de tus llamas la ceniza, de tus alas, la arrogancia militar de renacer y renacer y renacer. Centelleaba la ira en mi propia ceniza, que ceniza se sabe y ceniza se queda. De alguna manera es como si él quisiera afirmar al lector, ¿no? Y también hay que ver, bueno, hay que echar a volar la imaginación y decir por qué hay una repetición constante de esto. Por ejemplo, yo veo aquí que la palabra ceniza la repite 4 veces y la palabra renacer 3 veces, como si el fénix estuviera bien matado, porque al final de cuentas el renacer no fue suficiente. Este tropo literario, así como la reduplicación y la literación, se refleja en casi toda la obra de Román.
sé que esto a lo mejor no tiene nada que ver, pero creo que ninguna palabra y ninguna repetición es casualidad. Para Román es muy importante el fuego y el agua en su obra. También lo asocio con algo psicológico. Por ejemplo, en este caso dice despertar. Viaja conmigo como una palabra roja, calzándose el aire. Pregúntame por los secretos del poema y aparécete. Quiero unir la voz y el eco, quemarme en tu mirar de agua. Bueno, esto del fuego, esto del agua, esto de los ojos se repite mucho en su obra, como si de alguna manera el mar y el fuego estuvieran entre las páginas. Creo que para Román el agua representa misterio, representa movimiento, representa de alguna manera una lírica. Creo que para el fuego Román pues tiene una influencia muy grande de Eduardo Galeano. En este caso, para él el fuego es una manera de reinventarse, es una manera de volver a comenzar. Aquí lo que yo interpreto es que a lo mejor Román quiso buscar una armonía entre la vida y la muerte, entre la belleza, una armonía que reúna a todas estas influencias que él tiene y una armonía también en sí mismo, porque no podemos negar que mucho de lo que escribimos y expresamos parte de nosotros, aunque sea para los demás, que además se vale principalmente de la vista para poder llevarlo a cabo. A diferencia de, por ejemplo, la boca, sí hay muchas evocaciones corporales también en la obra. A la mitad, ya yéndonos en la parte de los poemas en prosa, hay una carga erótica mayor que la que pudo haber estado en los poemas en verso libre. Quiere destacar que es importante rescatar la memoria, pero que no tiene que ver con lo que pasó, sino lo que la persona recuerda. Vamos a hablar de las áreas de mejora que puedo decir sobre la obra de Román. Hacer que lo sonoro no se valga siempre de la rima ni de la adjetivación. De alguna manera en los versos se nota el cuidado de la imagen. Voy a leer ahorita uno para que se den una idea. El sol. Cae del árbol universal de los muertos, sobre el poema, talismán de las águilas de oro. Aquí lo que yo podría mencionar como un área de fortaleza o área para mejorar, el título de cierta manera revela la imagen, es decir, que yo ya no me quedo con la duda, sino que me lo afirman en el título y me parece que no es necesario. Yo creo que es más, se disfruta más que el lector lo interprete a su manera en lugar de que el título sea una aclaración de lo que es. Cuidar bien los títulos y qué tan descriptivos pueden llegar a ser. Algunos poemas tienen títulos y otros no, pero me parece que también es porque a veces uno da entrada al otro poema. Es decir, a veces un poema termina, pero el siguiente es como una continuación. Hay silencio, como ya lo dije, hay también espacios, como si ahí caminara alguien, como si ahí estuviera algo. Y bueno, voy a leer dos poemas de Román. El primero va a ser en verso libre. La vi de lejos, algo así como una criatura salvaje, mirándonos. Esta herida o llaga, su sonrisa de pronto endureció. Ahí estaba, todo abierto, el cielo, el aire, el sol y yo. Como un universo apagadamente, subió las escaleras y para siempre se fue. Continúo con un poema, ahora sí, poema en prosa, llamado Rodolfo Walsh. Cargando la agonía del colibrí, Rodolfo tenía una flecha escrita en la frente, mientras entretenía a la muerte nada más, barriéndose los días, hasta que los astros parpadeando fueron su pluma, su pistola.
a veces un sol demasiado triste, o un estruendoso no poder más con la ternura, a veces engarzadas en villas miseria, sin brida galopaban las palabras en su mano, a veces se le caían y apretaba los dientes, o tenían llaves para la hermosura. A veces este Prometeo roba palabras, devorado por amor, se metió en el tigre, de puro pueblo temblando adentro como un fogón lleno de gente, y Rodolfo se iba por el río, por donde pasará la revolución, susurrando su fuego. Por eso querían cortarle las manos, como al Che, dejar a los pájaros sin ramas, y es inútil, y no sé por qué carajo. Da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a la máquina de escribir. Pero volviendo al después de todo, Rodolfo no se marchó, porque el mar no se marcha, porque siguen esperando hasta cuándo los barrios, volar con sus raíces. Así que otra vez me pregunto, si la revolución puede ser agua que restaña las piedras, con gotitas de fracasos, con humedad hembra, que como la mañana crece y repasa sus criaturas, silbando implacables en el perímetro de la esperanza. Y bueno, finalmente los invito a que lo compren, a que lo consigan, a que lo lean y generen su propio criterio. Agradezco a Vaso Roto por haber publicado este libro, agradezco a Román por haberlo escrito y les agradezco a ustedes por haber visto este video. Hasta luego. ¡Amo el café!